quinto y último grupo de trabajo ha centrado sus esfuerzos en cuestiones tales como la mejora de la eficiencia de los procesos, la autoestima, la captación de inversiones o la marca Aragón. Atendemos a una breve explicación en vídeo y a continuación Antonio Cobo, director general de General Motors España, planteará la propuesta de mejoras. Los aragoneses del siglo XXI somos herederos de un legado histórico, del conocimiento de destacadas personalidades que han permitido que el talento de Aragón llegue a todo el mundo. Pero es necesaria una alianza de todos, sumar el esfuerzo y el talento de todos los aragoneses, muy especialmente con los del exterior. Esta conjunción de las iniciativas públicas y privadas, difundiendo internacionalmente nuestras ventajas competitivas, nos permitirá captar nuevas iniciativas en una región creadora de oportunidades. Una región dinámica, innovadora, interconectada y abierta al mundo. Aragón tiene que ser un pilar básico para la España actual. Una región fundamental en la Europa del siglo XXI. Más competitividad. Más Aragón. Han oído una larga historia y herederos de un legado que nos sirva de base para construir y mirar esperanzados al futuro, para unir como siempre ha hecho Aragón. Buenas tardes a todos, presidente, delegado del Gobierno, consejeros, autoridades, compañeros del Consejo Empresarial, señoras y señores. Aragón está llena de tesoros, muchas veces pequeños tesoros esparcidos en su territorio, tesoros complicados de poner juntos y ver su dimensión real, pero al final tesoros de verdad. Tesoros que no están explotados en la medida en que se merecen, pero con un gran valor, llenos de energía potencial pura, que hay que convertir en energía cinética, en energía en movimiento. Con este espíritu, el Grupo de Trabajo, la Reindustrialización como reto del Consejo Empresarial de Aragón y del que he tenido el honor de liderar durante este año, ha estado trabajando para generar ideas de cómo aprovechar todos nuestros valores, de cómo aprovechar nuestros recursos, nuestros tesoros, cómo unirlos, cómo darles dimensión y cómo adaptarlos a este nuevo mundo global de dimensiones mucho más grandes de las que todos podemos manejar en nuestro día a día. Los que un día vinimos de fuera para hacernos aragoneses, lo sabemos. Reconocemos que el territorio de Aragón está lleno de estos tesoros sin explotar en toda su extensión, para ser justos. A veces estos tesoros son también desconocidos por los propios aragoneses, por nuestra gente. Creo que los que vinimos un día de fuera lo sabemos bien porque los hemos conocido, porque los hemos disfrutado cada día y porque sabemos de verdad que están ahí. La propuesta de nuestro grupo de trabajo es muy sencilla y piensen que todo un año para esto pues quizás no hubiese merecido la pena, pero creemos que merece la pena plantearla y es hacer el arca del tesoro. Pongamos cada uno de estos pequeños tesoros en este arca, hagamos un arca grande y llamémosla Aragón. Proponemos en nuestro grupo de trabajo crear la marca Aragón. La marca Aragón debe ser ese sello que cada uno de nuestros productos de élite lleve, que identifique claramente y lo diferencie de los demás. Debe ser una marca única que solo identifique lo mejor de lo mejor, ya que lo tenemos, pero en cantidades pequeñas, que como el buen perfume, en frasquitos pequeños y a veces no al alcance de la mano. Tenemos que ser capaces de difundir no solo lo bueno que tenemos aquí, sino convencer al resto del mundo de lo bueno que es hacerlo aquí. La especialización industrial, la industria 4.0 de la que todos hablamos, la captación de inversiones, son los vectores que deberían hacer Aragón ese mejor sitio para emprender. Así,
Si lo ponemos como ejemplo, y no ha sido el único terreno donde ha trabajado este grupo de trabajo, sí en el terreno agroalimentario, digo como ejemplo, la marca Aragón debería ser reconocida por su calidad, por su personalización, por su exquisitez, por su elegancia y por el gusto. Debe ser un elemento que dé brillo a los productos de Aragón y que sea reconocida por ser pionera, la punta de flecha de los productos de la industria de Aragón. Este ha de ser nuestro elemento diferenciador. La marca Aragón debería ayudarnos a fomentar nuestra tierra como centro de desarrollo económico para la atracción de nuevas inversiones. Debería de ayudarnos a la captación de talento, a la promoción turística y, muy importante, como he dicho, ser el identificador que dé notoriedad y reconocimiento a productos de alta calidad que tenemos y que son exclusivos de aquí. Imagínense por un momento que llamásemos a algo manjares de Aragón y que en ese arca del tesoro pongamos algo como, no sé, los quesos de Albarracín o Tronchón, nuestras garnachas de Borja, Cariñena o Calatayud, nuestros vinos del Somontano, los jamones de Teruel, la longaniza de Grau, los aceites del Bajo Aragón, los melocotones de Calanda, las cerezas del Jalón, las trenzas de Almudévar, los frutos y las trufas de nuestras sierras, los embutidos de tantos y tantos pequeños artesanos que todos hemos visto por ahí, y mucho más, y perdónenme que no haga la lista muy amplia porque me olvidaría al final de muchos. Pero imagínense que todos ellos fuesen conocidos por Aragón como símbolo de calidad y exquisitez, un símbolo diferenciador y reconocido en el mundo entero. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan identificando Aragón con estos productos, ya sea en California, en Brasil, en Alemania, en China o en Japón? Pues bueno, esa es nuestra propuesta. Dejemos volar la imaginación. Es la propuesta de nuestro grupo y la base del protocolo de colaboración que queremos firmar hoy aquí con el Gobierno de Aragón para hacer realidad un sueño llamado Marca Aragón. Gracias. Por favor, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, que se acerque al escenario y es tan amable para firmar también el protocolo de colaboración que permita, como decíamos antes, la plasmación de las propuestas que ahora mismo han sido expuestas.